El diálogo, el consenso fueron en definitiva las bases fundamentales para que la Cámara de Diputados pueda avanzar con diferentes proyectos de ley. Lo mismo ocurrió en el Senado Nacional durante el año 2016. Lo mismo va a tener que ocurrir en este año 2017. ¿Será sí o no? Es un año electoral, es un año particular para las discusiones parlamentarias. Para hablar sobre estos temas nos acompaña junto a nosotros Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, presidente del Interbloque de Cambiemos. ¿Cómo le va? Bien, un gusto, feliz año a todos. Gracias, y gracias por estar en la televisión pública. No, gracias a ustedes. Bueno, hacía mucho que no venía. ¿Hacía tiempo? Sí. ¿Cuánto hace? Mucho. Mucho. Póngale bueno, año. A ver, Mario, este año 2017 es un año diferente porque es un año electoral. Cada uno va a estar peleando Sí. los votos para afuera, en su provincia, y también buscando qué va a pasar con las bancas. Pero ustedes van a necesitar sacar las leyes. Sí, va a ser un año, siempre los años electorales se resiente un poco el trabajo y en este caso, siendo minoría, como somos nosotros, para convertirnos en mayoría, requiere, como fue durante el 2016, una voluntad de acuerdo y de consenso entre las prioridades que tiene el gobierno en una ley y la necesidad de encontrar en el arco opositor gente que pueda compartir esa idea. Es decir, que de esa línea no nos vamos a apartar. Es más, durante el 2016 salieron aproximadamente 100 leyes que se aprobaron en diputados. Todas llevaron un promedio de no menos de 30, 32 modificaciones y durante el 2016 pasaron unas 1000 personas por la Cámara de Diputados, entre organizaciones civiles, partidos políticos, funcionarios. Así que esa idea de abrir las puertas, de no sentirse dueño de la verdad y saber que la distribución que hizo la sociedad en términos democráticos nos puso a nosotros también con una tranquilidad, y es que el gobierno no nos puede pedir caprichos porque no tenemos mayoría. En otra época iba a haber una ley para festejar un cumpleaños. Entonces, 2017 creo sí que las prioridades va a haber que tratar de acordarlas antes para saber que no hay derrota, que es una pérdida de confianza. Quedaron temas en la agenda parlamentaria: la reforma política con media sanción, o sea, la reforma electoral, una pena, eso para mí era un avance sustancial. La ley del Ministerio Público, que es un hecho trascendente, independientemente de quién esté a cargo hoy. También está la extinción de dominio, que es la recuperación de los bienes mal habidos, productos del delito, que quedó con media sanción en el Senado. También está la idea de una defensa de la competencia que evite la cartelización y la suba indiscriminada de precios, así como está la defensa del consumidor. Aprobamos la ley de pymes, está la ley de ART. Bueno, la agenda es importante y en materia de legislación penal y de seguridad se sancionaron muchas leyes durante este año, como acceso a la información pública, que era una asignatura pendiente de tantos años para la transparencia. Y bueno, yo creo que si podemos priorizar con algunos sectores de la oposición alguna política de Estado en temas vinculados al crecimiento, a la economía, a la política social, a la seguridad, a la lucha contra el narcotráfico, podemos tranquilamente competir y hacer funcionar el Congreso. Mario, escuchándolo usted, en las últimas horas se conoció que el gobierno va a poner en discusión, en la mesa de discusión política, lo que es la baja de la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años. Ya anticipan una ronda de consultas. ¿Esto es lo que usted le quiere decir también al Ejecutivo? ¿Que hay consultas, al Ejecutivo que tiene que hacer consultas y a la oposición también que tiene que estar en esa mesa? Sí, por supuesto, más en materia de reformas penal. Yo siempre digo que los códigos hay que asomarse con cuidado, tocarlos con cuidado, no hay que toquetearlos. Más en el Código Penal, sus reformas tienen que ser armónicas. Tuvimos antecedentes a donde, resultado de la desesperación colectiva, legítima, después de enormes inseguridades y delitos atroces, entramos a modificar el Código Penal en menos de 2 minutos y tampoco resolvimos el problema. Sí,
digo que está lleno de proyectos en la Cámara de Diputados, no solo de baja directa de la imputabilidad, sino de un análisis más integral, de un instituto penal juvenil, que es mucho más completo, que creo que por ahí hay que abordar el tema, y tengo la impresión que si el gobierno eligió el camino de la consulta, no de la mediatización de un tema que tiene que ver con el dolor y con el temor de la sociedad, me parece que vamos por un camino correcto. Es impensado imaginar que nosotros vamos a ir a la atropellada a modificar el Código Penal. Mario, ¿lo sorprendió la decisión que tomó la oposición, digo, la oposición, el peronismo en la oposición, juntándose cuando se tenía que discutir ganancias, y esa foto en el medio de Pasos Perdidos? Me pareció un final de año parlamentario que había sido tan bueno que era medio gris. La verdad que después terminó bien, como dice. Quedó en el olvido después. Tuvo final feliz, no. ¿Saben por qué? porque el tema ganancias, yo era partidario de que no se lo envíe al Congreso en extraordinaria, salvo que hubiese un consenso previo con la oposición. Porque es un tema que en los últimos 7 años es como la miel en el panal para las abejas. ¿Por qué? Porque como nunca se modificaron las escalas durante 16 años, cada año que fue pasando, el impuesto a las ganancias sobre el salario fue cada vez más confiscatorio. Y yo recuerdo que siendo oposición pedíamos sesiones en minoría y nunca podíamos modificarla. Entonces tuve la idea rápidamente que ese tema iba a atraer a las abejas de la oposición rápidamente a querer luchar. Y el proyecto que el gobierno mandaba fiscalmente no estaba en condiciones de ponerle mucha plata. Ya había un proyecto del Frente Renovador que era como una Ferrari que repartía plata por la ventana, no lo íbamos a alcanzar. Bueno, el gobierno quiso honrar la palabra y lo mandó igual, y la oposición vio la miel y se juntó. No tengo reproche, creo que tiene legitimidad y derecho. Me llamó la atención que se juntó la Biblia y el calefón, y eso es difícil, que algo salga de ahí. Yo creía que ese proyecto iba a nacer muerto, por 2 razones. Primero, yo no recuerdo antecedentes que la oposición, no importa quién gobierne, le construya la política fiscal al que gobierna. Se había aprobado el presupuesto hacía pocos meses, y ahí se estaban haciendo 6 leyes tributarias nuevas. Entonces, descalzar fiscalmente al gobierno, no importa de qué color político sea, no existían antecedentes. Y en segundo lugar, vino la tentación por conducir al peronismo. Y el peronismo está atravesando, como todo partido, después de una derrota o una crisis, y en el peronismo se nota mucho, es como un gran outlet. Ahí adentro hay de todo, hay que ver cómo se seleccionan las prendas. Entonces uno se dedicó a la política y otro se dedicó a los números, y en el apuro le erró por 40.000 millones de pesos. Se desfinanciaban las provincias, y eso quedó evidenciado en el Senado, cuando fue el encargado de la Agencia Federal de Impuestos, Abad, y permitió, bueno, volver hacia el consenso, que vuelva a la racionalidad, y en buena hora que terminamos bien, para los trabajadores, para las provincias y para el Estado Nacional. Diputado, se viene un año electoral. Cambiemos cómo va a avanzar en este año electoral. ¿Qué necesita? ¿Está en condiciones de ampliar la base de lo que es Cambiemos? Necesita Cambiemos. El 2016 para el gobierno fue como subir el Himalaya en bicicleta, más o menos. Muy difícil. Y quizás la dimensión de la crisis heredada en relación a la sobreexpectativa del tiempo de la solución confundió mucho. Nosotros tenemos que hacer un repaso. Tuvimos algunos errores no forzados, como si jugáramos al tenis, le pegamos la mitad de la red, innecesariamente, y tuvimos muchos aciertos, en el buen sentido. Y creo que el 2017, siempre hay que saber de dónde se viene. No es que uno quiera vivir del pasado, para tomar dimensión, porque los argentinos, como decía Ortega y Gasset, somos muy de estar en fuga, ¿no? No hacernos cargo de nuestro pasado, y este es un proceso. Pero el 2017, lo primero que tenemos que hacer con el gobierno nosotros es tratar de resolver los problemas de la gente con más celeridad,
hemos salido de una primera etapa de la crisis, hay más de 30% de pobres, un 30% de informalidad, y los índices de educación, no, hay 11 países que están en mejor lugar que nosotros a nivel secundario en la región. Es decir, que hay un laburo muy grande, narcotráfico, inseguridad, vemos las pantallas de ustedes, de lo que sucede en todos lados, y es decir que si el gobierno le va bien gobernando, le va bien a la sociedad y le va bien a Cambiemos. Y en segundo lugar, yo no tengo ningún problema en ampliación. Siempre los gobiernos necesitan tener una base de sustentación. Una cosa es discutir a dónde vamos y con quién vamos, y otra cosa es amontonarnos. Cambiemos fue una idea para una transición en el país de un cambio sustantivo. Venimos de lugares distintos, hay que ganar confianza, y esa confianza se debe traducir en una mesa donde se hable de la política, del país, del mundo, a dónde está la Argentina, a dónde queremos ir. Porque si no, nos vemos únicamente para las elecciones, y eso es peligroso, porque la gobernabilidad no solamente la da la oposición. Y en ese sentido el radicalismo, de donde yo provengo, además de presidir el interbloque, tomó una decisión histórica cuando integramos Cambiemos. No, eso ni pensábamos antes, que fue evitar que siguiera la Argentina que teníamos, y eso lo queremos cuidar. No vaya a ser que por ampliar perdamos lo que tenemos, consolidemos y ampliemos sobre la base de una idea y del país que queremos. Muy bien, Mario Negri, gracias, y lo esperamos más seguido en la televisión pública. No, les deseo mucha suerte y que tengan muchos invitados de todos los colores. Pero seguro, como estamos teniendo diariamente.